10 años compartiendo la cama con un sicario. Hola, ¿cómo estás? Te escribo estas palabras desde una cuenta falsa para no decirte mi identidad. Conocí al hombre que creía que era el amor de mi vida en un boliche de Rosario. Yo recién empezaba a trabajar como enfermera en un hospital público y él decía que trabajaba en una imprenta. Era amable, educado y tenía esa tranquilidad que me hacía sentir muy segura. Con el tiempo nos fuimos a vivir juntos y después quedé embarazada de nuestro primer hijo, un varón hermoso, y 2 años después de nuestra querida hija, la princesa. Desde afuera éramos la familia perfecta. Nunca nos faltó nada. Él era un padre presente, cocinaba todos los domingos, ayudaba a los chicos con las tareas y jamás le levantó la voz dentro de la casa ni a mí ni a ellos. Pero había cosas que nunca me terminaban de cerrar. Cada 4 o 5 meses aparecía con una suma importante de dinero. Siempre tenía una explicación distinta. Un trabajo extra, un negocio que le había salido bien o una deuda que alguien le había pagado. Como la plata nunca faltaba y nuestras cuentas estaban al día, decidí confiar en él. También me llamaba la atención otra cosa. En Rosario casi nunca quería salir. Evitaba restaurantes, shopping, plazas y reuniones familiares. Siempre tenía una excusa. En cambio, cuando viajábamos a Córdoba, a Carlos Paz o a Entre Ríos, él parecía otra persona. Caminaba tranquilo por la calle, me abrazaba delante de todos y disfrutaba de estar con nosotros. Yo pensaba que simplemente era reservado. Jamás imaginé que estaba viviendo con un hombre que escondía una segunda vida. En la madrugada del 12 de septiembre del año 2016, mi vida dio un giro de 180 grados. Esa noche escuché un estruendo. Habían reventado la puerta de casa. En cuestión de segundos, la vivienda se llenó de policías. Fueron directamente a nuestra habitación, nos redujeron, nos esposaron y nos llevaron. Yo gritaba que estaban equivocados, que no tenían una orden de allanamiento y no entendía qué estaba pasando. Durante horas también me interrogaron a mí. Sentía que todos sospechaban de mí, que yo estaba cómplice con él. Pero con el paso de los días quedó claro que no existía ninguna prueba que indicara que yo conocía lo que estaba ocurriendo. Hasta hoy doy gracias a Dios por una sola cosa. Esa noche mis hijos no estaban en casa. Habían ido a dormir a lo de mi mamá junto con mis primos, haciendo una pijamada party. Y mientras en esa noche se lo llevaban esposado para otro auto, yo no dejaba de repetir que mi marido era inocente. Él, antes de subir el móvil, alcanzó a gritarme: ¡Cuida a los chicos! ¡Cuida a los chicos!, me dijo. Esas fueron las últimas palabras que escuché de su boca. Días después apareció un abogado. Nunca supe quién lo había enviado ni quién estaba pagando su defensa. Me pidió que me sentara y me habló con una calma que me puso la piel de gallina. Mira, no salgas a defenderlo públicamente, me dice. Mantén tu perfil bajo y pensá en tus hijos. Y yo le pregunté por qué. Él se quedó unos segundos en silencios y me dijo: la investigación habla de personas muy peligrosas. Si usted realmente no sabía nada, aléjese de todo eso, no haga preguntas y empiece a vivir una vida nueva. Salí de esa reunión más confundida que nunca. A partir de ese día casi no volví a ver a ese abogado, pero sí me informaba cómo iba la situación de mi marido vía mensaje de texto. Hoy declararon nuevos testigos. La situación de su marido está cada vez más complicada. Nunca me daba demasiados detalles, solo lo suficiente para que entendiera que la causa avanzaba y que cada audiencia complicaba más su futuro. Con el paso de los meses, sus mensajes fueron cambiando de tono. Las pericias confirmaron varios hechos. Los testimonios coinciden entre sí, me decía, y las acusaciones quedan prácticamente acreditadas. Cada mensaje era un golpe más fuerte que el anterior. Yo por ahí, como no entendía mucho de esto, le reenviaba los mensajes a mi hermano
y él me explicaba. Yo seguía aferrándome a la esperanza de que todo era un error, pero el abogado ya no intentaba tranquilizarme. Sus palabras parecían prepararme para el desenlace. De que una tarde sonó mi teléfono. Ya hay veredicto, me dijo. Lo llamé de inmediato al abogado y me dijo que la justicia lo declaró culpable. Me dijo con voz firme: el tribunal consideró acreditado que durante años integró una organización criminal dedicada a cometer homicidios. Yo guardé silencio y sentí que el mundo se me acababa. Él fue condenado a prisión perpetua. Apenas terminó la audiencia, lo esposaron y lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad, donde comenzaría a cumplir el resto de sus vidas tras las rejas. Yo colgué el teléfono sin poder decir una sola palabra. En ese instante comprendí que el hombre con el que había compartido mi vida nunca había sido quien decía ser. Nunca volví a verlo a él. Después de un año me llamó por un número preguntando cómo estaban sus hijos. Se despedía y me pedía perdón por todo. Yo con el tiempo tomé una decisión. Les dije a mis hijos, quienes todavía eran pequeños, que su papá había fallecido. Pensé que era la única manera de protegerlos y permitirles crecer sin cargar con un apellido asociado al crimen. Y los años pasaron y ellos que crecieron creyendo que su padre había sido un buen hombre y que murió demasiado joven. Hasta que hace más o menos 3 años mi hijo se fue a pasar la tarde a la casa de mi mamá y cuando volvió tenía los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó: mamá, ¿es verdad que mi papá no murió? Sentí que el corazón se me detenía cuando me dijo eso. ¿Quién te dijo eso, hijo? Mis primos. Dijeron que está vivo y que está preso y que mató mucha gente. Le dije que todo era mentira, que su papá estaba muerto. Pero con el paso de los años aprendí a ignorar su existencia. Dejé de mirar atrás y me concentré en reconstruir mi vida. El dolor nunca desapareció por completo, pero dejó de gobernar mis días. El tiempo seguía su curso, mis hijos crecieron y yo también encontré una buena oportunidad para ser feliz al lado de una persona que me devolvió la tranquilidad que durante años había perdido. Hace 2 semanas, durante una reunión familiar, estábamos todos alrededor de la mesa. Mis hijos ya tienen la madurez suficiente para comprender una verdad que durante años había decidido proteger. Respiré hondo y le hablé con total sinceridad. Les conté quién había sido realmente su padre, por qué estaba preso y muy probablemente que pasaría el resto de su vida tras las rejas. No les oculté nada, pero tampoco le hablé con odio, solo le conté la verdad. Después lo miré a los ojos y les dije: hay algo que quiero que tengan siempre presente. Sus padres fue muy bueno con ustedes. Yo no les voy a negar el derecho de hablar con su papá. Esa decisión le pertenece únicamente a ustedes. El día que sientan que están preparados para afrontar todo lo que hizo y quieren comunicarse con él, yo los voy a acompañar y haré todo lo posible para que ese encuentro sea posible. Ninguno respondió de inmediato. El silencio que quedó en esa mesa decía mucho más que cualquier palabra. Cada uno necesitaba tiempo para procesar una verdad que le cambiaría para siempre la forma de mirar su propia historia. Espero que puedas contar mi historia y por favor te pido el anonimato de siempre.